estoy emocionado, ¿no?, por esto. Me hace muchísima ilusión poder contribuir a que se expanda un poquito la cultura científica entre los jóvenes, y particularmente en este colegio con el que me siento pues muy identificado y muy cercano ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Quiero también daros la enhorabuena a todos por la implicación que tenéis en expandir esa cultura y ese amor por la ciencia y la tecnología, que cada vez es más imprescindible, y nos damos cuenta ahora, por ejemplo, con lo de las vacunas, lo importante que es conocer un poquito cómo funcionan los aspectos técnicos y científicos en los que se basan las vacunas. Bueno, cuando Sergio me dijo que os hablara de cosas, no sabía muy bien de qué hablaros, y he hecho un pequeño mix, y a la larga lo que fundamentalmente voy a intentar, voy a hablar muy poquito de mi investigación, solo un poquito, voy a hacerla un poquito más divulgativa. A la larga lo que quiero es transmitiros 4 o 5 ideas relacionadas con valores asociados a la ciencia, ¿vale?, que las iréis viendo a lo largo de la charla, y a lo mejor os interpelo un poquito durante la charla, ¿vale? Como veis, le he llamado, bueno, está en inglés ahí, pero los superpoderes de la química, porque la química tiene muchos poderes. Como sabéis, los químicos fundamentalmente lo que somos es arquitectos o ingenieros moleculares, ¿no? O sea, nosotros de lo que sabemos es de moléculas. Todo el mundo sabe lo que es una molécula, ¿no? Digamos que la parte más pequeña de la materia que le da unas propiedades características, ¿de acuerdo? Entonces, podría llamarle los superpoderes de la química, podría llamarle los superpoderes de las moléculas, que más o menos viene a ser lo mismo. Nosotros lo que sabemos es caracterizarlas y cambiarlas. Es lo que fundamentalmente hacemos los químicos. Vamos a empezar con una molécula muy sencilla, y para eso os voy a enseñar una bola blanca. No voy a hacer magia. ¿Alguien me puede decir si esto es una molécula o es un átomo? ¿Qué creéis que puede ser esto? ¿Un átomo de qué? Hidrógeno. Muy bien, el átomo más sencillo de todo. ¿Qué puede haber más sencillo? Obviamente el átomo de hidrógeno no tiene este tamaño. El tamaño de un átomo de hidrógeno pues son 0,24 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. O sea, 100.000 veces más pequeño que el ancho de un cabello. Eso es un átomo de hidrógeno. Estos no existen. Un átomo de hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? 1, el más sencillito de todos. Un átomo de hidrógeno con un electrón. No existe. No tiene estabilidad. Por sí mismo, no existe. Sin embargo, si le hacemos una pequeña judiada, que es esta, unirlo a otro átomo de hidrógeno, si lo uno así, ¿qué obtengo? H2. Esto ya es una molécula, ¿vale? Una molécula muy sencillita. Los átomos de hidrógeno tienen un núcleo y un electrón. ¿Esto qué tiene? ¿Cuántos electrones? 2 átomos de 2 electrones, ¿vale? Vamos a ver esta molécula, cómo la representaríamos, por ejemplo, así, ¿no? Una molécula muy sencilla, tan sencilla y tan poderosa, muy poderosa. ¿Por qué? Porque si la quemamos, o sea, si la hacemos reaccionar con oxígeno, con una pequeña chispita para iniciar la reacción, ¿qué hacemos? Una combustión de hidrógeno. Todo el mundo entiende lo que es una combustión de hidrógeno, ¿vale? Y en la combustión de hidrógeno con oxígeno, ¿qué obtenemos? Agua y calor. O sea que en esta molécula hay energía que quemándola la podemos recuperar en forma de calor. Entonces podríamos preguntarnos, bien, pero eso ya lo hacemos con propano y con butano, ¿o no lo hacemos en nuestras casas, en nuestras calderas de calefacción? ¿Pero cuál es la diferencia? Hablad en alto, sin miedo. No genera CO2. Que no genera CO2. ¿Y por qué es malo que genere CO2? Por el cambio climático. Por el cambio climático. Por el efecto invernadero. Por el efecto invernadero. El CO2 se acumula en la atmósfera y no deja que el calor se vaya,
y la Tierra se calienta. Se espera que si no hacemos nada, y que parece ser que no vamos a hacer nada, porque yo vine oyendo la radio de la cumbre climática que hay en Glasgow en este momento y parece ser que no hay acuerdo, si no vamos a hacer nada, a final de siglo vamos a tener 3 grados más de media en la Tierra, con lo cual no os puedo decir el desastre ecológico y qué va a significar para nosotros. Muchos ya estaremos para quitar gusanos, pero bueno. Entonces hay que hacer algo, no podemos seguir así. Supuestamente se han reunido en Glasgow para ver si podemos bajar, en lugar de aspirar a aumentar 3 grados, a aumentar solo 1,5 grados la temperatura de la Tierra. Pero va a aumentar inevitablemente. Todo porque seguimos basándonos en el carbón. El hidrógeno es maravilloso, porque el producto secundario es agua. Pero es que además tiene otra cosa el hidrógeno. Tiene 2 electrones. Lo habéis dicho vosotros, ¿no? Incluso los que no habéis estudiado química lo podéis entender. Tenemos 2 electrones aquí. ¿Qué es la corriente eléctrica? El movimiento de electrones. ¿Qué pasa si le sacamos esos electrones al hidrógeno y los ponemos a circular? ¿Que estaríamos generando qué? Corriente eléctrica. ¿Podemos hacer esto? Pues sí, lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque le podemos sacar estos 2 hidrógenos, estos 2 electrones al hidrógeno, en una reacción que habéis oído hablar de ella, que se llama oxidación, y podemos tener un agente como el oxígeno que se los lleva, y el oxígeno, al llevarse los electrones, se reduce y forma agua. Es un proceso de oxidación-reducción. Pero en el fondo, ¿qué es? Sacarle estos electrones y dárselos al oxígeno, que cuando se junta con el protón que nos queda de sacar los electrones, forma agua. Si estos electrones los ponemos a circular, estamos ¿qué? Generando una corriente eléctrica, estamos generando electricidad. ¿Y podemos hacer eso? Lo podemos hacer. Lo podemos hacer con una cosa que se llama celdas de hidrógeno. Celdas de hidrógeno. En inglés es fuel cells, que son algo así. No tenéis por qué entender todo, simplemente, no es difícil entender, simplemente seguidme. Metemos el hidrógeno, que es un gas, por aquí. Esto en el ánodo da lugar al proceso de oxidación en el que se generan los 2 electrones y los 2 H+. Los H+ circulan por el electrolito al cátodo, donde tenemos el oxígeno que los capta, y los 2 electrones que le hemos sacado circulan por el cable eléctrico y llegan al cátodo, y entonces cuando están aquí forman el agua. ¿Qué estamos haciendo en este proceso de formar agua? Sacarle los electrones al hidrógeno y hacerlos circular, y al hacerlos circular generamos electricidad. ¿Cuál es el producto secundario otra vez? Agua. Maravilloso. ¿Qué fuente de energía más buena? Esto es útil, y tan útil. Si esto funciona, esto es un tren que está circulando ya por varios sitios de Europa que tiene como combustible hidrógeno. Tiene voz, pero está en inglés, o sea, pero es lo mismo. Es un tren cuyo combustible es hidrógeno. El producto secundario, el producto lateral que se genera no es CO2, es agua. Y el hidrógeno tiene unas celdas de hidrógeno en el tren que genera la electricidad, que se almacena en unas baterías normales de litio. Aquí está el procedimiento, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las baterías, ¿ves? Y aquí tenemos los depósitos, las celdas de hidrógeno. Ahí tenemos el hidrógeno, el oxígeno, generamos la electricidad, y la electricidad va a la batería. Y el tren funciona con la batería. En España no hay, pero habrá. ¿Vale? O sea que yo os estoy adelantando cosas que vienen. El hidrógeno como fuente de energía. Dentro de 10 años a lo mejor ya empezaremos a utilizarlos. Bien, ahora ¿cuál es la siguiente pregunta que os tengo que hacer? A ver, alguien tiene que decirme cuál es la siguiente pregunta que viene. ¿De dónde sacamos el hidrógeno? Porque el petróleo lo sacamos de los fósiles.
Pero el hidrógeno, ¿dónde lo sacamos? No existe. No está en la naturaleza. Bueno, está, pero en pequeñas cantidades. ¿Cómo lo hacemos? Tengo una idea. ¿Y si quemamos carbón y utilizamos esa electricidad para generar hidrógeno? Estaría bien. ¿Por qué? Estaría bien y mal. Estaría bien porque podemos generar hidrógeno a partir de agua. Esto es un proceso que los que habéis estudiado química ya os suena, que se llama la electrolisis del agua. De la misma forma que el hidrógeno, cuando le sacamos los electrones, genera energía y produce agua. Si queremos hacer el proceso contrario, que es convertir el agua en hidrógeno, tenemos que darle energía. Esa energía puede ser energía eléctrica. Entonces, si le damos energía eléctrica, convertimos el agua en hidrógeno, en el proceso contrario. O sea, podemos sacar el hidrógeno del agua. ¿Podéis imaginar algo mejor que sacar el hidrógeno del agua? O sea, el hidrógeno como fuente de energía y lo sacamos del agua. Que agua tenemos una poca, sobre todo en Galicia. Pero entonces aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos electricidad. Y yo os decía hace un momento que la podemos obtener en la central térmica de Meirama, que creo que ya no funciona, pero bueno, en una de estas, que queman carbón para producir electricidad. Pues mal vamos. Si para generar electricidad quemamos carbón, no nos sirve todo esto. ¿Cómo podemos generar entonces la electricidad? Pues con los molinillos o con las placas fotovoltaicas. ¿Esto funciona para generar electricidad? Funciona. Lo que pasa es que tiene también sus problemas. Lo que no tiene es que genere CO2, o sea, no genera CO2, tiene otros problemas. Pero podemos. Conclusión, podemos generar hidrógeno a partir de agua, metiéndole una corriente eléctrica. ¿Es la mejor solución? No. ¿Alguien sabe cuál puede ser una mejor solución para generar hidrógeno a partir de agua? Utilizar la energía. ¿Cuál? La energía solar. La energía solar. Se puede hacer, esto se llaman células fotoeléctricas. Directamente la energía del sol la podemos transformar en electrones simplemente poniendo una especie aquí que se llama catalizador o semiconductor. O sea, este semiconductor, que es algo que descubrimos los químicos, que hacemos los químicos, son sustancias que facilitan que se puedan perder electrones. Este semiconductor facilita sacarle electrones al agua con la energía solar. O sea que le sacamos electrones al agua gracias al semiconductor, los electrones circulan, van hacia aquí y aquí reaccionan con los protones del agua, con lo que nos quedaba aquí del agua, como antes, para dar el hidrógeno. O sea, convertimos la energía solar en hidrógeno. ¿Cerramos el ciclo? Pues cerramos el ciclo. ¿Qué tenemos aquí? Esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Tenemos energía del sol que convierte el agua en hidrógeno, el hidrógeno lo almacenamos y con las células de hidrógeno podemos generar energía eléctrica o directamente utilizarlo para, por ejemplo, mover coches. ¿Cuál es el producto natural? El agua. Agua y agua. Sacamos, rompemos el agua y generamos agua. Y todo esto gracias a la energía del sol. Primer mensaje. Una molécula muy sencillita nos puede resolver la vida. Puede resolver el problema del cambio climático. Esta molécula, el hidrógeno. 2 átomos. ¿Vale? Ese es el primer mensaje que quería dejar. ¿Vale? Así ya sabéis algo más un poco sobre las nuevas fuentes de energía y la posibilidad de que el hidrógeno dentro de unos años, lo vais a ver, va a ser un combustible que se va a utilizar con mucha frecuencia. ¿Vale? Y este es el mecanismo con el que se hace. Bien, pero obviamente hay más moléculas que el hidrógeno, que está allí en la tabla periódica, allí perdido. ¿Qué molécula podemos hacer que ya hemos nombrado? Otra molécula, el agua, ¿no? El agua, bien. El agua es un poquito más complicada porque ya hemos metido un oxígeno que está allí en la tabla periódica. Está formada por 3 átomos y en un vaso de agua tenéis millones y millones de moléculas de agua. ¿De acuerdo? Si en vez de un oxígeno tenéis un nitrógeno,
Pues el nitrógeno también forma una molécula, que por ejemplo con 3 átomos de hidrógeno, no con 2, esto se llama amoníaco. Y sabemos que las propiedades del agua y del amoníaco no son iguales. El agua es un líquido y el amoníaco es un gas. ¿Esto qué nos está diciendo? Que dependiendo de cómo combinen los hidrógenos con estos átomos, obtienes unas propiedades u otras. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la molécula, cuál es el átomo que creéis, aparte del oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, que creéis que forma parte fundamental de nuestra vida? El carbono, que ahora no nos gusta porque es el que genera el CO2, pero es que sin carbono no existiríamos. Es el ladrillo básico con el que están formadas todas nuestras biomoléculas, las moléculas que nos hacen funcionar. Si no existiera el carbono, pues bueno, si no existiera el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, pero el carbono es el ladrillo fundamental de los seres vivos. El carbono, fijaros que tiene, esto lo sabéis muchos, pero lo digo para la gente que no tiene aún esta formación, también se une a hidrógenos, pero se une por 4 sitios, forma un tetraedro. De hecho lo tengo aquí, pero como estos moléculas no van muy bien, no lo voy a poner, pero esto es como se une. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Qué ventajas tiene el carbono y que tenga este tipo de unión? Porque fijaros, si yo ahora saco este hidrógeno y le pongo otro carbono, ¿qué puedo hacer? Empezar a crecer la cadena, ¿no? A su vez ese nuevo carbono puede unirse a otros 3 y el siguiente a otros 3 y así puedo hacer todas las combinaciones que quiera. O sea, le ha sido muy útil a la naturaleza el carbono porque puede hacer muchísimas cosas con él por la forma que tiene de unirse, de enlazarse a los átomos. Entonces vamos a hacerle algo. Por ejemplo, vamos a sacar este hidrógeno del metano, este es el metano, y lo vamos a convertir en un OH. ¿Cuál es la molécula que obtenemos? ¿Alguien puede decir el nombre? ¿Cómo se llama esta? Simplemente reemplazando el hidrógeno del metano, este es el metano, por un OH. ¿Qué obtenemos? Alcohol. ¿Y cómo se llama este alcohol que se obtiene del metano? Metanol. Que esto es el famoso metílico. No sé si alguno de los más mayores, a lo mejor cuando ya habéis ido de copas y os dan un vino o un botellón, dice, este tiene metílico, se refiere al metanol, el metanol. Pero lo más interesante es que cambiando el hidrógeno por el OH, pasamos de un gas a un líquido. El metanol es un líquido. ¿Veis lo que le hacemos? Simplemente cambiando eso. El metanol es malo porque no lo digerimos bien, nuestro hígado no lo digiere bien, pero curiosamente simplemente cambiando este hidrógeno por un carbono hacemos el etanol. El metanol y el etanol son muy parecidos, este tiene un carbono más, pues el etanol ya no es tan malo, afortunadamente, porque a lo que nos gusta tomar una cervecita de vez en cuando que tiene etanol o el vino, pues bueno, sabemos que lo podemos llevar sin pasarnos, pero que lo podemos llevar porque tenemos unos enzimas hepáticos que son capaces de digerirlo, ¿vale? Entonces, digamos, no abuséis del alcohol, que cuando hablamos de alcohol hablamos de etanol, pero obviamente no abuséis de ello, pero lo que quiero decir es que de la misma forma que el metanol no lo digerimos bien, el etanol sí lo podemos digerir. Y fijaros, solo es cambiar un poquito en la estructura de la molécula. Pues imaginaros, así podemos construir todas las moléculas, que no todas las que queramos. Lo que pasa es que conforme va creciendo esto, ¿qué pasa? Es un Cristo. Porque ¿cómo dibujamos nosotros una cosa muy grande, que tenga muchos carbonos? Entonces, ¿qué hacemos los químicos para dibujar? ¿Cómo dibujamos esto? Porque si queremos seguir aumentando no podemos. Pues lo que hacemos es esto. Dibujamos así. Esto sería el etanol también para un químico orgánico o para cualquier químico. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, no se dibujan los hidrógenos, sino se dibujan los hidrógenos. Se dibuja simplemente un ángulo y aquí el final. Esto quiere decir que aquí hay un CH3 y aquí hay un CH2. Y esto es fundamental, entender esto. ¿Por qué? Porque así podemos entender todas las moléculas. Y por ejemplo, os voy a poner algunas. Ahora que ya sabéis lo básico todos, incluso los que no habéis estudiado química, ya sabéis lo básico, ¿no? ¿Podemos hacer moléculas ahora? Vale, vamos a hacer moléculas. Vamos a ver esta. Ya es complicada esa molécula. ¿Alguien sabe cuál es? A ver, orden.
un carbono unido a un oxígeno, un carbono unido a otro oxígeno, un carbono unido a un carbono, a un carbono, a un carbono, y ahí hay un hidrógeno en que no está. Yo me la tomé ayer, hoy afortunadamente no. A ver. ¿Alguien lo tiene claro? ¿Qué molécula es? Para el dolor de cabeza. Ibuprofeno. Bien. ¿Y sabéis quién es este señor? Es un inglés que se murió, es un escocés que se murió hace año y medio, muy mayor, de 90 y muchos años, se murió hace año y medio, y que fue quien la descubrió. Fue quien descubrió el ibuprofeno. Os digo cómo lo descubrió. Imaginaros, un escocés cómo descubrió el ibuprofeno. Pues trabajaba en esta compañía farmacéutica. Sabéis que los escoceses, que no tengo nada contra ellos, pero que vamos, que lo del whisky lo llevan bien. Pues nada, que trabajaba y estaba intentando descubrir antiinflamatorios, ¿vale? Trabajaba en esa compañía farmacéutica y tenía en su casa varios, después de mucho trabajo, varios en que creía que podían funcionar. Y una noche se pasó un pelín y le dio demasiado al whisky. Y a la mañana siguiente, pues imaginaos, tenía un dolor de cabeza muy gordo. Tenía varias opciones de medicamentos allí que había hecho él. Dijo, oye, voy a probar, a ver qué tal me van. Y cogió y probó el y le funcionó para la resaca. Y así fue como se descubrió el ibuprofeno, que ahora nos hace la vida más felices a muchos, porque a mí, que me suele doler la cabeza, me suele tomar ibuprofenos con bastante frecuencia. Pues este señor, ya digo que se murió hace poquito, fue el que descubrió el ibuprofeno. Y así podríamos seguir con muchas moléculas. Este fue un descubrimiento que yo lo llamaría asociado a una necesidad. Vale, un poco casual, pero asociado a una necesidad. Vamos a ir viendo cómo se descubrieron diferentes cosas por diferentes razones. Por ejemplo, esta otra, que viene aquí. Esta sabéis cuál es, ¿no? Aquí tenemos la molécula. Carbonos unidos a hidrógenos y a oxígenos. ¿Alguien sabe cuál es, Alexander Fleming? La penicilina. El antibiótico que nos cambió la vida. Muchos estamos vivos aquí gracias a los antibióticos. Los antibióticos cambiaron el mundo. Antes la gente, o sea, a mi abuela se le murieron 3 hijos. Se le murieron 3 hijos porque no había antibióticos. Los antibióticos combaten las bacterias. Las destrozan, ¿vale? Y el origen está aquí, en Fleming, y la penicilina. ¿Queréis saber cómo descubrió Fleming la penicilina? No bebió, ¿eh? No, Fleming no bebió. Pues sí, os digo cómo descubrió la penicilina. Fleming trabajaba en bacterias. Quería saber más de las bacterias. Entonces, en el mes de junio, dejó varios cultivos de bacterias en su laboratorio y se fue de vacaciones. Y al volver de las vacaciones, vio los cultivos, y resulta que uno de los cultivos estaba estropeado. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Tirarlo. Error. Eso es lo que no debe hacer nunca un científico. Y Fleming no lo hizo. Fleming dijo, ¿por qué esto está estropeado? Y lo analizó. Y al analizarlo se dio cuenta de que había una capita alrededor de las bacterias muertas que venía de un hongo que había contaminado las bacterias. Y dijo, lo que tiene este hongo mata a las bacterias. Y no sabía lo que era. Y así estuvo mucho tiempo hasta que se descubrió lo que era. Lo descubrieron otros, de hecho. Pero Fleming, gracias a que no tiró el experimento fallido, descubrió lo que nos ha salvado la vida a muchísimos millones de personas. Los antibióticos, que ahora va a venir otro problema con la resistencia a los antibióticos, que si queréis después podemos hablar de eso. ¿Vale? Pero entonces este descubrimiento, ¿qué fue? ¿Cómo lo llamaríamos? Digamos, por hacer bien su ciencia, ¿no? También por curiosidad.
por no hacer lo que hacen muchos de mis estudiantes, cuando no sale algo tirar a la basura. Yo le tengo que decir que nunca hagas eso, hay que mirar qué es lo que te dio, porque a lo mejor descubres algo más interesante que lo que estabas buscando. Es muy típico eso. Muy largo, pero bueno, voy a seguir hasta que pueda. Aquí tenemos otro. Esto sonará a todos, este señor al menos, ¿no? Sí. Bien, este medicamento se llama Molnupiravir. No sé cuánto lees las noticias, pero este medicamento se aprobó la semana pasada en el Reino Unido para el tratamiento de COVID. Para el tratamiento del COVID. La semana pasada en el Reino Unido. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Me tuve que mirar por qué le pusieron ese nombre, y es porque tiene relación con el martillo de Thor. O sea que le pusieron ese nombre porque es capaz de machacar como el martillo de Thor, en este caso al virus. Esto lo hizo una farmacéutica, Merck. Obviamente Merck no lo descubrió por casualidad. Merck estaba detrás de él para buscar un medicamento. Están muchas farmacéuticas detrás de medicamentos contra el COVID, ¿no? Pues ya tenemos uno aprobado, no aquí en España aún, pero que va a venir. O sea, la ciencia, lo que está haciendo. Pues bien, lo pensaron en cómo hacerlo y lo razonaron. Y el descubrimiento es racional. ¿Y sabéis cuál es la estructura molecular de este compuesto? Es esta. Esta es la estructura molecular. Y diréis, a mí eso no me dice nada. Vale, pero fijaros, ¿a quién se parece? Se parece mucho a la citidina. Esto sabéis qué es la citidina, que tiene como base la citosina. Es un nucleósido que forma el ADN o el ARN, los ácidos nucleicos. ¿Sabéis cómo se forman los ácidos nucleicos, no? Con los 4 nucleótidos que tienen las 4 bases: adenina, citosina, timina y guanina. Según la combinación del código se van a expresar unas proteínas o otras. ¿Vale? Es fundamental. ¿Vale? El virus no tiene ADN, tiene ARN, que es muy parecido, solo que en vez de tener timina, tiene uracilo, pero es muy parecido. ¿Y por qué esto funciona? Porque es muy parecido a esto y el virus se equivoca. Y cuando tú le das esto al virus, en lugar de meter una citidina, mete en la cadena esto. Y entonces hacéis que el virus se equivoque en su síntesis de ARN, perdón, a veces lo digo en inglés. Pero, y al equivocarse entra en crisis de ansiedad y se destroza. O sea que lo que genera este medicamento pensado es una crisis de ansiedad en el virus, que no es capaz de seguir viviendo porque se ha equivocado en meter una de sus piezas en su código genético, que es de ARN. ¿Vale? ¿Veis? Esta es otra forma distinta de descubrir un medicamento. Y diréis, pero ¿cómo lo sueltas? Es que este medicamento nos puede salvar la vida. Es que este medicamento, viendo que ahora están volviendo a aumentar los casos de COVID, va a ser fundamental. Obviamente aquí las farmacéuticas están locas y no se podía quedar atrás otra de las que está en la batalla, que es Pfizer. Y Pfizer tiene otro que aún no está aprobado, pero que se va a aprobar pronto, de nuevo es una molécula, no tenéis por qué entenderla, pero tiene carbonos, hidrógenos y oxígenos conectados. Bien, ¿sabéis cómo funciona esta molécula? ¿Cómo la descubrieron? Pues mirad, os lo explico, es muy fácil. El virus lo que hace, tiene un código genético, como tenemos nosotros en nuestras células, pero de ARN. Y ese ARN, como voy a explicar en otro momento, se convierte en proteínas, ¿vale? Y al convertirse en proteína, hace una proteína muy larga, que no sirve para nada. La tiene que romper para que sirva para algo, ¿vale? Entonces esta es la proteína muy larga que hace. Y entonces la rompe con unas tijeras, que se llaman proteasas, unos enzimas que se llaman proteasas. Pues bien, este medicamento se pega a la tijera. Es como si le pusierais cinta aislante a las hojas de la tijera, y la tijera no puede cortar. Entonces, como se pega a la tijera no corta y la proteína no se puede romper. Y el virus, pues, se va para cierto sitio. No tiene sus proteínas para funcionar, porque se lo hemos fastidiado. ¿Y cómo se une? Se une a través de esta cabeza que está aquí, que es un grupo funcional, que es reactivo, que reacciona con las cisteínas de la proteína. Pero bueno, no hace falta llegar ahí. Pero de forma racional. O sea, como veis, estos medicamentos se descubrieron de forma pensada.
Bien, y ahora os quiero comentar uno que se descubrió por casualidad. ¿De acuerdo? Esto era este señor que se llama Werner Rosenberg, que en los años 60 estaba estudiando también las bacterias, quería saber más de bacterias, y las puso en un baño electrostático. Como veis aquí, ¿os acordáis del cátodo y el ánodo? Simplemente hacen circular la corriente. Quería saber qué efecto tenía la corriente eléctrica en un cultivo de bacterias. Entonces se enchufó la corriente y las bacterias se murieron. Y dijo, bien, ya tengo un método para matar bacterias con corriente eléctrica. Hasta que le pasó un día que se fue a su casa y se olvidó de enchufar. Y llegó al día siguiente y vio que las bacterias, a pesar de que no había corriente eléctrica, estaban muertas. Y dijo, adiós. ¿Qué crees? ¿Que se puso contento o triste? Triste. Los científicos somos así. Cuando tenemos una teoría, una hipótesis de que algo funciona por algo, si se nos rompe la hipótesis, nos fastidia. Pero sin embargo había una lectura positiva. Y ¿qué es lo que está matando a las bacterias si no es la corriente eléctrica? Y lo investigó y resulta que estos electrodos que había aquí eran de platino. Y entonces descubrió que lo que se estaba formando en el medio era esta molécula, que es una molécula que tiene un metal que se llama platino. Se llama cisplatino. ¿A alguien le suena? Se utiliza en el tratamiento de la quimioterapia del cáncer aún en el 30 o el 40% de los casos. O sea, si vais al hospital de Orense y vais a la sala de oncología, vais a comprobar como muchos de los tratamientos que está poniendo allí la gente, que están en unos sofás poniéndose el tratamiento, se basan en cisplatino, en esta molécula, o en sus derivados. O sea que fijaros qué descubrimiento de casualidad. Dice, y es importante, me ha curado muchísimas vidas. Yo tengo aquí un caso porque es antiguo, pero estos son de nuestra época, de mi época, un portero que jugó en el Deportivo de La Coruña, o un famoso ciclista, Armstrong, sí, Armstrong, exactamente, que tenían cáncer de testículos y le dieron tratamiento con cisplatino y se curaron de todo, están súper vivos los dos, gracias al cisplatino. Y ahora hay derivados. O sea que, fijaros, cómo de diferentes formas los científicos fueron descubriendo moléculas que nos han cambiado la vida, ¿vale? Y entonces, en los años 50, dice, ¿cómo funciona el cisplatino? Pues podemos saber cómo funciona el cisplatino gracias a esta señora. ¿Y sabes quién es? Esta probablemente es la foto científica más famosa de la historia. La foto científica más famosa de la historia. ¿Qué foto puede ser? Es la foto de la difracción de rayos X del ADN, que la hizo Rosalind Franklin y de cuya foto Watson y Crick en 1953 descubrieron la estructura del ADN. Esto cambió el mundo, conocer la estructura molecular de nuestro material genético, donde está toda la información de lo que somos en nuestras células. Cambió el mundo, y este es el ADN con su doble hélice y con las bases A, T, G, ahí están las bases en paralelo, ¿vale? Pues Rosalind Franklin fue la que hizo la foto y Watson y Crick los que descubrieron la estructura del ADN. Y gracias a saber la estructura del ADN nos ha cambiado muchísimas cosas que podría estar aquí horas y horas hablando de eso. Pero, por ejemplo, gracias a que conocemos la estructura del ADN, sabemos cómo funciona el cisplatino. ¿Y sabéis qué hace el cisplatino y por qué cura el cáncer? Pues el cisplatino cura el cáncer porque cuando lo metéis en el cuerpo se va al núcleo y se une a dos guaninas, a dos bases del ADN. Y cuando se une a dos bases del ADN lo tuerce. Lo veis ahí, torcido el ADN con el cisplatino. Y al torcerlo, la célula se vuelve loca y entra en un proceso de suicidio. No es capaz de reparar esa lesión y se suicida con una cosa que se llama apoptosis. La célula tiene unos mecanismos de reparación y de suicidio. Si no, no estaríamos aquí. Muchas células tienen que matarse, sobre todo las que no van bien. Y tenemos esos mecanismos. ¿Cuál es el problema del cisplatino? Lo podéis imaginar. Alguien que me lo diga. ¿Qué problema tienen los tratamientos estos de cáncer? Que no son selectivos, que hacen daño en todos lados.
No sabéis que te cae el pelo, que todos estos daños, que vomitas, todo esto, ¿por qué es? Porque aparte de atacar a las células tumorales, van a todos lados y hacen mucho daño y se unen a muchas moléculas. Y se unen al ADN aquí, pero ¿sabéis qué es? Es como una bala muy pequeñita. Si tenéis una bala muy pequeñita, os entra en muchos sitios, porque es muy pequeñita, entonces cabe en muchos sitios. Entonces, si vosotros estuvierais investigando una versión mejorada del cisplatino, ¿qué haríais? ¿Qué podríais hacer para que fuera un poquito más selectiva? Estoy diciendo que el cisplatino es muy pequeñito. Algo más grande, porque si es más grande, no, hay algunos sitios a los que no puede llegar, porque no encaja, no se puede unir, ¿vale? Pues bien, eso lo hicimos nosotros en nuestro laboratorio, y esto es lo único que os voy a comentar de investigación nuestra. Hicimos esta molécula, que como veis es de nuevo una molécula con nitrógenos, carbonos, tiene un cloro y tiene un rutenio en vez del platino. Es parecida al cisplatino, en vez de platino tiene rutenio, y en vez de 2 cloros, que son por los que se une la guanina, tiene uno solo. Pero fijaros, cuando miras el tamaño real de la molécula es así de gorda, es muy gorda, entonces al ser muy gorda no llega a determinado sitio. Entonces, ¿qué es? Mucho más selectiva. Solo reacciona con zonas muy selectivas del gen, del DNA. Y esto lo comprobó Jessica, que no saldrá la foto ahora. Esto lo hemos hecho nosotros en mi laboratorio y creo que lo podéis entender. Aquí está la molécula de la que os hablo, que le llamamos RuCL. Esto es un ADN de doble cadena con guanina, citosina, guanina, adenina, timina. Entonces hay un aparato que tenemos en los laboratorios, cuando vayáis al CICUS los vais a ver, que se llaman HPLCs. En los HPLCs podéis ver que cada molécula tiene un pico. Este es el pico del RuCL, este es el pico del DNA, y este es el pico que nos apareció después de 30 minutos. Pensamos que era lo que nosotros queríamos, pero no era, era este. Porque lo primero que pasa con esta molécula es que el cloro se reemplaza por agua. Pero no pasa nada, porque después de 1 hora comprobamos que efectivamente empezábamos a ver que nuestro rutenio se unía al DNA. Este pico corresponde a nuestro rutenio unido al DNA. Y solo uno. Vale, ¿en dónde se unía? A guaninas. Entonces yo os pregunto, ¿a qué guanina creéis que se unió? ¿A esta de aquí? ¿A esta de aquí? ¿A esta de aquí? ¿A esta de aquí? ¿A cuál creéis que se unió? Al que sea más accesible, porque es muy grande. Entonces, ¿a cuál? A la última, os digo, a la primera, claro. A la guanina de ahí, a esa se unió. Entonces, esto nos demostraba que nuestra molécula era selectiva, solo se unía a determinadas guaninas. Hacía mucho menos daño que el cisplatino. ¿Vale? ¿Estábamos contentos? Sí. Pero seguimos investigando. Y después vimos que se unía también a determinadas zonas del ADN que tienen otra estructura, no son dobles hélices, porque aquí hay guaninas que son accesibles. Y estas estructuras controlan la expresión de genes. O sea que si tú, ahora lo veremos, si tú modificas esta estructura, el gen a lo mejor no se expresa. ¿Vale? Y esto lo hicimos con... Este es el proceso, todo lo entendéis más o menos, que esta es la base de la vida, es el dogma central de la biología. Nuestro código genético, el ADN, se convierte en el ARN y en el ARN se convierten las proteínas, que son las máquinas que nos hacen funcionar. ¿Vale? Yo os estoy hablando de manipular el ADN con nuestra molécula. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hizo Jessica, y lo que hizo Jessica fue ver cómo reaccionaba nuestra molécula con una secuencia de ADN que controla la expresión de una proteína muy mala que se llama MYC. Eso es un oncogen. MYC es una proteína que no queremos tener sobreexpresada porque induce la proliferación de las células, induce cáncer. Muchos cánceres tienen mucho MYC. Entonces, ¿qué queremos? Bajar MYC. ¿Vale? Si sobreexpresáis MYC, generáis cáncer. Entonces, lo que comprobó Jessica es que nuestra molécula reaccionaba con el gen que controla MYC y dijimos, fantástico, seguro que con esta molécula podemos bajar la expresión del oncogen MYC. ¿Y sabéis lo que pasó? Lo contrario.
que cuando tratábamos las células con nuestra molécula aumentábamos la expresión de MYC. Nos llevamos un pequeño chasco, pero a nivel científico era interesante porque queríamos saber por qué aumentábamos MYC. Y nuestra hipótesis es esta. Nuestra hipótesis es que en condiciones normales tenemos aquí las guaninas, estas reactivas, y el MYC está off, apagado. Pero cuando añadimos nuestra molécula, destrozamos estas guaninas y entonces la polimerasa funciona y por eso activamos MYC. O sea, esto es lo que hace nuestra molécula. Total, que desde el punto de vista científico yo publicamos este trabajo. Pero nos quedamos un poco desilusionados, porque nosotros pensábamos que teníamos un medicamento anticáncer y resulta que tenemos un medicamento que aumenta MYC. Hasta que un día me fui a dar una conferencia a Madrid, y dando una conferencia en Madrid había biólogos, había un biólogo en la audiencia, y me dice, oye, me interesa tu molécula. Y yo digo, ¿por qué te interesa si aumenta MYC? Y dice, porque hay unas células que son estas, que se llaman células madre de cáncer, que son unas células que son muy malas, porque cuando utilizáis quimioterapia matáis muchas células tumorales, pero las células madre de cáncer no se dan matado, quedan ahí y vuelven a inducir el cáncer. Son las células que vuelven a inducir el cáncer. Por eso sería muy bueno eliminar. Si me dice, es que las células de madre de cáncer, si aumento MYC, las convierto en células normales. Y yo le dije, toma, aquí tienes el bote. Le di el bote con mi compuesto y dice, aquí tienes, pruébalo. A ver si realmente nos podemos cargar la célula madre de cáncer. Yo me fui y al cabo de 2 meses me escribe y me manda esta foto. Este es Bruno Sáenz, que es mi colaborador en Madrid, me manda esta foto. Unos ratones con unos tumores que había generado él en la piel de pacientes humanos. Son tumores de pacientes humanos. Y me mandó esta foto y al cabo de un rato me mandó otra, y esto es el control después de 12 semanas y el control después de 2 semanas con el tratamiento con nuestro compuesto. Resulta que al tratar los ratones con nuestro compuesto nos habíamos cargado el tumor. Imaginaros la ilusión que nos causó esto, lo patentamos, y os digo que el lunes que viene, el martes, tengo una entrevista con la Fundación La Caixa para un examen, tengo un examen a mis años con la Fundación La Caixa para ver si nos financian más investigación en este tema. Hemos pasado ya la 3ª fase del concurso, porque los científicos necesitamos dinero para trabajar y estamos continuamente pidiendo dinero, y hemos pasado la 3ª fase y ahora con esta entrevista a ver si conseguimos dinero para seguir trabajando en esto, porque los resultados que estamos teniendo son espectaculares. Pero ¿sabéis lo más divertido de todo esto? Que estamos investigando cuál es el mecanismo, cómo funciona, y no tiene que ver con el que teníamos pensado. No aumenta MYC, aumenta muy poquito MYC. ¿Sabéis cuál es el mecanismo de funcionamiento? Alteramos la respiración de las células. La respiración de las células ocurre en la formación del ATP en las mitocondrias. Pues nosotros alteramos esa respiración. O sea, no tenéis por qué saberlo, pero es un descubrimiento absolutamente casual, ligado a nuestro conocimiento. ¿Vale? Estamos ilusionados con esto porque puede ser una sustancia que, ¿por qué no?, puede ayudar a muchos pacientes de cáncer, y una de nuestras funciones como científicos es descubrir cosas que puedan tener una utilidad cuanto antes. Esto es un pez cebra, que son peces transparentes. Fijaros lo que le pasa al pez. Estos son tumores marcados. El tumor crece a los 6 días, veis el tumor como ha crecido. Sin embargo, si lo tratamos con nuestro compuesto, que le llamamos así, vemos como a los 6 días hemos decrecido el número de tumores. Esta es la gráfica donde hemos bajado el tumor. Fijaros cómo, razonando desde el cisplatino, llegamos al descubrimiento de algo que unía al DNA, y a partir de ahí llegamos a descubrir un agente anticáncer. La investigación científica es así de curiosa. Imaginaos que vosotros sois el gobierno y tenéis mucho dinero, y tenéis que dar dinero para 2 temas, ¿vale? Para descubrir un tratamiento para la diabetes o para entender cómo se protegen las bacterias de los virus. Bien, que levanten las manos los que darían dinero, el dinero a grupos que trabajan en esto. ¿Cómo se protegen las bacterias de los virus?
un tercio del tal. Bien, que levante la mano a los que pondrían el dinero para descubrir un tratamiento para la diabetes. Menos, estoy sorprendido. ¿Qué pensáis? ¿Que es más importante entender las bacterias que descubrir un tratamiento para la diabetes? Entonces, ¿por qué casi hay más gente que apuesta por lo segundo que por la primero? Os pongo este ejercicio porque este ejercicio se hizo. O sea, es un ejemplo real. Una vez pusieron un ejemplo a gente por la calle de que apostaran por una cosa o por otra, y para ello pusieron unos granos de unas habas y para que llenaran un bote o otro. ¿Y sabéis cuál llenaron? Pues el de que descubrir un tratamiento para la diabetes. Me extraña que aquí no hayamos llenado ese bote. Eso demuestra que ya habéis aprendido alguna cosita de las que yo os estoy diciendo, de que la investigación es importante. Pues bien, ¿sabéis gracias a que se descubrió un tratamiento para la diabetes? Gracias a que las agencias financiadoras, en lugar de financiar esto, financiaron esto. ¿Por qué? Porque al financiar cómo funcionan las bacterias y cómo se defienden de los virus, descubrimos que los virus se defienden de las bacterias rompiendo su ADN, las bacterias se defienden de los virus rompiendo su ADN y editándolo. Como cuando tenéis un texto en Word, podéis borrar y cambiar el texto. Pues eso fue lo que descubrimos. Podemos borrar los genes y poner otros genes nuevos. Y eso ha sido fundamental, ¿para qué? Para producir insulina. Hoy podemos producir insulina, que es el tratamiento que se utiliza para la diabetes, gracias a que descubrimos cómo las bacterias se protegen de los virus. ¿Cuál es el mensaje que os estoy diciendo? Que es muy importante llenar este saco que hay aquí, este tarro que hay aquí, que es el tarro ¿de qué? Del conocimiento. La función fundamental de la ciencia es llenar el vaso del conocimiento. ¿Cómo? Fundamentalmente con investigación ligada a la curiosidad. Porque cuanto más lleno esté este vaso, más posibilidades hay de que después de aquí se saquen aplicaciones industriales, aplicaciones tecnológicas o aplicaciones médicas. Y para llenar este vaso de conocimiento, ¿qué se necesita? Buenos científicos, se necesitan personas. La ciencia la hacen las personas, ya lo dije antes en Petit Comité con los alumnos de bachillerato. Lo que hace la ciencia son los buenos científicos. Este es un señor al que yo respeto mucho, que es el presidente de un Instituto Weizmann en Israel, que dice: lo más importante para la ciencia no son los microscopios, sino los ojos y el cerebro de las personas que miran a través de sus lentes. Por eso la esperanza está en vosotros, en los jóvenes que quieran ser científicos, porque vosotros vais a ser los que vais a tener la suficiente creatividad o curiosidad para descubrir cosas que otra gente no ha visto. Fijaros, en un momento en el que muchas agencias financian solo temas porque están de moda, como por ejemplo el COVID, fijaros lo que piensa este señor. Dice: la próxima revolución científica estará dirigida por científicos que tienen una visión multidisciplinar de la ciencia, o sea, que no solo saben de una cosa, sino que tienen una visión amplia, que asumen riesgos, que tienen la infraestructura para trabajar y, lo más importante, la libertad para pensar. La libertad para pensar. Hay que pensar, a mí me encanta una frase que es en inglés, que dicen out of the box, fuera de lo que piensa todo el mundo. No seáis seguidistas, pensad fuera de la caja. ¿Alguna frase más de gente famosa que conocéis, como Einstein? La imaginación es más importante que el conocimiento es limitado, pero la imaginación engloba el mundo. Otra frase de Einstein que me gusta bastante: el mundo es peligroso, es un sitio peligroso para vivir, no porque la gente que vive en él sean demonios, o por los demonios que hay en él, sino por la gente que no hace nada, que se sienta y espera. O sea, para Einstein
La gente que se sienta a esperar que le den cosas es la más peligrosa. Por eso, siempre intentar tener iniciativa para hacer cosas. Uno más moderno de los que conocéis y que os afectan a vosotros, ¿quién es este señor? Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Una frase muy interesante y muy importante. Ya lo comenté también antes, la supervivencia cuando tienes un fracaso, ser capaz de sobrevivir al fracaso. Los grandes éxitos vienen de tener la libertad para fallar, para fracasar. Pensad mucho eso, que tenemos fracasos continuos y el que triunfa es el que es capaz de sobrevivir a ese fracaso. Otro que está muy loco. ¿Quién es este que está muy loco? Elon Musk. Está como una cabra, pero tiene más dinero que yo. Bueno, el anterior también. O sea, este hizo el dinero con PayPal. Este inventó PayPal y no sé cuántas cosas. Y después se llenó los bolsillos con Tesla, con los coches eléctricos. Y ahora ya sabéis que quiere ir al espacio, con el SpaceX. Pero me gusta esta frase de Elon Musk. Muchas cosas son improbables, pero solo unas pocas son imposibles. Esta se la dije yo al presidente de Galicia en un acto que tuvimos oficial, después de reclamarle, en el discurso que hice, le reclamé que era muy importante invertir en talento y convertir a Galicia en un sitio donde haya mucho talento y mucha I+D. Le dije, oye, hay muchas cosas improbables, pero solo unas pocas son imposibles, y no lo digo yo, lo dice Elon Musk. No lo convencí, pero bueno. Y nada, y para acabar, simplemente deciros que nosotros trabajamos en el CICUS, que es un centro de investigación que pertenece a la Universidad de Santiago, pero que funciona de forma más o menos independiente. Somos unas 200 personas, de los cuales hay pues 130 o 140 estudiantes a todos los niveles, estudiantes de máster, estudiantes de doctorado, estudiantes de postdoctorado. Es un ambiente muy, ya lo veréis los que vengáis allí, es un ambiente de competitividad científica, pero muy sano, una competitividad sana. Esta es la página web que yo os aconsejo que os hagáis si queréis seguidores, porque somos bastante activos en Twitter y en Facebook y en cosas de estas, y ahí vais a ver cosas en la página web. Bueno, hacer ciencia desde Galicia pues a veces tiene estas cosas, ¿no?, de que los gallegos hacemos las cosas más raras del mundo, pero bueno, esto de poder llegar al mismo sitio por dos sitios diferentes, muy típico de Orense, pues yo creo que hasta es positivo, ¿eh? O sea que... Esta es una foto de mi grupo, creo que este es del año 2018, haciendo una actividad que solemos hacer en los grupos de investigación, con sus actividades de ocio. De hecho, yo tengo una actividad de ocio el día 19, como imagináis. Con la pandemia pues casi no hemos hecho actividades porque no hemos podido salir. Esta es de 2018 en la Ribeira Sacra. También hacemos deporte. De esto me siento yo muy orgulloso porque yo estoy por aquí y creo que superé a algunos de mis chicos, que no aguantaron cuando iban en el kayak. Alguno se hundió y yo más o menos aún fui tirando. Esto es en la Ribeira Sacra y os enseño esta foto porque esta foto tiene a un chico, que es este que veis aquí, que se llama David Fernández, y este chico acabó la tesis doctoral conmigo, y al acabar la tesis doctoral vino a hablar conmigo, como todos, y dice qué iba a hacer después. Pues muchos de mis estudiantes, cuando acaban la tesis doctoral, se van fuera, al extranjero, a hacer estudios de postdoctorado. Entonces él me pidió dónde iba, entonces yo le dije, hombre, hay muchas opciones, pero yo creo que es un buen momento para que vayas a Princeton, a la Universidad de Princeton, a un grupo que dirige un señor que se llama David Macmillan, que es este. Y lo mandé allí en el año 2020, 2019 o 2020, no, 2020 debe ser. Y entonces ahora yo os pregunto quién es David Macmillan, que está con una botella de champán. Premio Nobel del año de hace un mes. Por eso está con la botella de champán. ¿Y sabéis quién es este? David, con menos pelo, pero es David. El pelo le cayó allí, no, cuando estaba conmigo tenía más pelo. Ahí está David Macmillan.
o sea, acerté al mandarlo allí, ¿no? O sea, que no estaba mal. Yo, digamos que tuve un poquito de ojo, dije, este tío es bueno, a lo mejor gana el premio Nobel. Yo sabía que iba a ganar el premio Nobel, lo que no sabía es que lo iba a ganar este año, porque aún es muy joven, tiene 53 años, que sabéis que los Nobel se suelen ganar con más edad, es que es muy joven. Aquí lo tenéis, el grupo de él en la Universidad de Princeton. David está aquí, está David, y ahí está que también se llama David Macmillan, le llaman Dave, está celebrando el día que le dieron el premio Nobel, que tenía un seminario es una reunión científica del grupo y no la canceló. O sea, tenía a todos los periodistas en la puerta esperando que acabara su reunión científica. Imaginaros, le acaban de dar el premio Nobel, tenía reunión a las 9:30 y a las 9:30 se fue a la reunión científica que tenía el grupo. Eso sí, lo que hicieron fue pastelitos, champán, o sea que no sé muy bien cómo fue esa reunión científica. Pero, pues bien, como yo tuve buen ojo para mandar a David, también tuve buen ojo y este año celebramos el 10º aniversario del CICUS y dije yo, para celebrar el 10º aniversario del CICUS tenemos que hacer una gran fiesta, tenemos que tener a los mejores científicos del mundo. Entonces yo hace un año le escribí a Dave Macmillan y le dije, oye, ¿te apuntas a estar en mi fiesta de celebración del 10º aniversario? Y se apuntó y como tuve buen ojo, ahora lo tenemos como estrella invitada en la reunión que vamos a tener en 2022 en el CICUS, Química en la Frontera, en la que tenemos el Premio Nobel de Química del año 2021 como invitado especial. ¿Os parece bien que hagamos el experimento? El experimento que vamos a hacer es este. Vamos a transformar, ¿me oís? Vamos a transformar esta molécula, silicato sódico, en un polímero. Vamos a hacer una polimerización. Vamos a transformar la materia, ¿vale? Estaros atentos un momento. Aquí, Candela, voy a hacer como si fuera un mago. Candela, ¿puedes coger el frasco pequeño y decirle a tus compañeros de la sala qué hay ahí? Etanol. Es etanol, está allí puesto, es aquella molécula roja, etanol. ¿Y qué es? ¿Un sólido, un líquido? ¿Me enseñan así? Un líquido. Un líquido, etanol, un líquido. Vale, muy bien. Y Claudia, Sí. Claudia, tú coges el otro bote. ¿Qué es lo que hay ahí? Silicato de sodio. Silicato de sodio, que es la otra molécula que está allí arriba dibujado, que es también Líquido. un líquido. Muy bien. Pues tenemos esas dos cosas, que son dos líquidos, y los químicos no somos magos, pero podemos hacer cosas con los líquidos y convertirlos en otras cosas. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es mezclarlos en el vaso y vamos a ver si somos capaces de inducir la polimerización para dar este polímero de silicato que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces lo hacemos, yo también lo hago. Vamos a ver cómo nos sale. Venga, entonces cogemos el vaso y vais a mezclar. Tú, cada una que coja uno. Tú coge este. Primero echamos el silicato sódico. Primero echamos el silicato sódico. Todo el silicato sódico. Vale, lo ponemos ahí. Le vamos a poner un... ¿Qué color queréis? Rojo. Rojo. Azul. ¿Me dejáis el amarillo para mí? Bien, vamos a echarle un poco de color. Con cuidado sacad el bote, echamos, mira, así, si lo inclináis y empujáis un poquito, 2 gotas o 3. Vale, ¿veis? 2 o 3, sí, 2 o 3 gotas. Muy bien. Vamos a agitarlo así un poco, a ver si sabéis hacer esto. Muy bien. Le echamos el etanol ahora, que no se evapore. Ya que lo está bien. Está el etanol. Bien, ahora viene la magia. Ya hemos mezclado los dos y ahora tenemos que hacer así, con un poco de vigor. Venga, vigor. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando esto? ¿Qué me está pasando a mí?
Se está, venga, agitad, agitad, venga, fuerte. Ay, se está poniendo... ¿Cómo se puso? Se ha puesto sólido. Fijaros, se ha puesto sólido. ¿No se os pone sólido? ¿O vosotros? A ver, aquí las chicas estas parece que tienen un problema. A ver, déjamelo ver. Ah, sí, sí. Pero parece que no va muy bien, muy bien. Tengo alguno más. Vale, vamos a hacer esto ahora. Ahora viene la parte difícil, tecnológica. A ver quién lo hace de las dos. Ponernos encima del papel, cogemos el guante y entramos dentro del vaso, que no es lo mejor que hay. Pero la ventaja del... Yo creo que os vale para hacerlo ya, ¿eh? Y tenéis que hacer así, sacarlo y vamos a hacer una pelota. Entonces, la pelota la hacemos apretando. Hacemos la pelota apretando. Apretando. Encima del papel. Encima del papel. Venga. Apretamos. Esa pelota. Creo que la roja y la amarilla van a salir. La azul Está saliendo. sale una pelotita. ¿Cómo vais? Ay, claro, es que hay que tener cuidado. Tienes que apretarla así. Vale, así. Venga, así. No le des mucha, no la desmigues. Apriétala bien, así. Solo apretar, no la hagas así, si no se desmiga. ¿Cómo va esa pelota? Pequeñita, pero salió. Pero esa pelota es más que una pelota, es un pedrolo. A ver. Sí. A ver, considero que está... A ver. Lo que eran dos líquidos, se ha convertido en una pelota. Que lo tiraba por ahí, ahí va. Mira, que salió aquí. A ver, quedaros. Ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Os gustó? El poder, los superpoderes de la química. Los superpoderes de la química. Hemos mezclado dos líquidos y hemos obtenido pelotas saltarinas. Esta es la diapositiva final. Me encanta. Stay hungry. Stay foolish, la dijo otra persona que conocéis, Steve Jobs. Yo lo traduje de esa forma tan larga. Dice, no seas conformista y ve por más sin importar lo que otros piensen de ti. Sé auténtico, sé único, aventúrate. No seáis seguidistas. Buscad vuestra propia vida. Bueno, y hasta aquí he llegado. Venga.